Entonces, la primera cuestión que tenemos que conocer es, punto de partida, es que en materia de niños, el derecho internacional ha sido extremadamente prolífico y tanto en el ámbito universal como en el ámbito regional, la cantidad de normas, de disposiciones que se refieren a derechos de los niños no se compara en densidad con las normas referidas a cualquier otro grupo que sea destinatario de protección especial. Y eso, además del dato normativo, dice algo desde el punto de vista cultural en mi interpretación. Es que para el mundo, los niños son el grupo vulnerable que requiere más atención. Esa es la traducción simbólica cultural. Por alguna razón hay tantas más para niños y no para otros grupos que requieren también atención especial o que están en alguna situación de vulnerabilidad, aunque sea históricamente construida. Las mujeres, los pueblos originarios, otras minorías, ¿sí? Son los niños los que han recibido la mayor atención del derecho internacional. Y esto lo vemos en el derecho internacional, les decía, tanto en el ámbito interamericano como en el ámbito universal. En el ámbito universal hay muchísima más cantidad de normas convencionales, no convencionales, con una estructura que enseguida se las voy a explicar con un poco más de detalle, pero que claramente distingue dos estilos, por decirlo de alguna manera, legislativos. Una manera que es producir normas, corpus normativos directamente concentrados en desarrollar este derecho a la protección especial, la propia Convención sobre Derechos del Niño o las reglas para niños privados de libertad, ¿sí? Todo el corpus está dedicado a reglamentar derechos de niños, pero al mismo tiempo hay otra variante que es la de incluir en normas universales de derechos humanos algunas reglas que consideran cómo esa situación general de ese derecho humano de que se trate, tortura, mujeres, privados de libertad, el que sea, se redefine si además se trata de una niña o un niño. Entonces son dos variantes que vamos a ver en el sistema universal. O normas completas dedicadas a los niños sobre diferentes temas, o dentro de las normas generales de derechos humanos, cláusulas de derechos de niños, ¿sí? Y como les dije hace un rato, tienen normas convencionales y normas no convencionales. Yo no me voy a extender en la información de cuáles son esas normas, porque haría esto muy aburrido y es larguísimo, como les dije hace un rato, pero créanme que es densísimo el corpus en este punto, ¿sí? Es cierto que es un poco repetitivo, pero si ustedes lo leen históricamente, ahora vamos a ver una imagen, van a ver cómo, de acuerdo con el principio de progresividad, no agresividad, etcétera, se fue como optimizando la reglamentación del derecho a la protección especial. En el ámbito interamericano se da un escenario diferente. En rigor de derechos humanos de los niños no hay ninguna norma así específica, solita. Hay 4 tratados vinculados con niños que no son considerados normas de derechos humanos de niños, ¿sí? Que son normas más bien situadas en el orden disciplinar del derecho internacional privado. Ahí tienen la convención, las convenciones vinculadas con, bueno, están puestas acá, no sé por qué, pero las pueden buscar, vinculadas con la adopción internacional, con la resolución internacional de niños, con conflicto de leyes en materia de adopciones y sobre interpretación de estos tratados, que son todas normas que se aprobaron entre los años 80 y 90, en paralelo con la discusión de las normas de derechos humanos de niños, la convención y otras, pero que tienen una lógica completamente diferente, bien formulada en el derecho internacional privado. ¿Cuáles son las normas de derechos humanos del ámbito interamericano? La norma central es el artículo 19 de la Convención Americana, ¿sí? Que ahora lo vamos a ver un ratito. En la propia Convención Americana pueden considerar también el artículo 5.5, que es el que introduce el principio
de especialidad en la justicia juvenil. Esto es que un chico menor de edad no tiene que ser tratado como un adulto con jurisdicción penal, con una cantidad de matices que, si tenemos tiempo, vamos a desarrollar. Y después hay algunas normas singulares que aparecen posteriores en la Convención del Protocolo de San Salvador, que desarrolla el artículo 19 y agrega algunas cuestiones en el artículo 16, y la Convención de Belén do Pará, que introduce la cuestión de género en relación con las niñas. De modo que en el sistema interamericano tenemos pocas normas. En el sistema universal vemos que hay muchísimas normas. Sin embargo, como ustedes conocen probablemente, el sistema interamericano tiene una ingeniería institucional mucho más eficaz para el amparo de los derechos que el sistema universal. Entonces, saquen conclusiones ya en otros órdenes respecto de estrategias para el avance de los derechos de quien reclama mucha mayor regulación sobre un tema y no tiene tanta preocupación por garantizar mecanismos eficaces de garantía expresados en una ingeniería institucional que funciona. Doy un ejemplo local. Cuando finalmente se ultraderogó la ley de patronato de menores, una ley muy importante a principios del siglo en la Argentina, digo ultraderogó porque en realidad era una ley local que con la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires y con la aprobación de su ley de niñez, que es la ley 114, ya prácticamente la ley no tenía ámbito de aplicación, pero había como un fervor por seguir derogando la ley que ya estaba derogada. Entonces estaba muy enojada la gente con la ley esta, entonces se la derogó muchas veces y finalmente se aprobó una ley nacional que es la ley 26.061. Si ustedes leen la ley 26.061 van a ver que el texto es una ley importante, políticamente tuvo una capacidad performativa enorme, tuvo un gran impacto en el interior del país, sobre todo para reconfigurar la institucionalidad que tenía que ver con en el orden del Poder Ejecutivo vinculado con los derechos de los niños. Eso dicho, pero en su formulación es una ley que repite y a veces el mismo derecho varias veces en el texto y son los mismos derechos que están en la Convención del Niño. Entonces cuando uno lee eso se pregunta, ¿y para qué se aprobó esta ley? Además de para derogar la otra que ya estaba derogada. Y ahí viene la pregunta sobre la institucionalidad y la ingeniería institucional. ¿Qué es lo que, digamos, qué se construyó para que esos derechos se puedan realizar? La respuesta a esa pregunta, léanla y ustedes sacarán sus conclusiones, no lo vamos a ver hoy que estamos hablando de derecho internacional. Pero es un ejemplo de esta costumbre argentina, no por aludir a una canción, en el sentido de reiterar lo que ya está en el derecho internacional, volverlo a decir, cambiar el orden de las palabras, ponerlo de otra forma, pero en ningún momento pensar qué otra cosa debería ser que no es una ley, o quizás se expresa en una ley, pero que requiere algo más, como nos dicen todos los tratados, en general los primeros artículos, para que esos derechos que están en las leyes se cumplan. ¿Sí? El caso de niños es emblemático para ilustrar esta ausencia. Mucha regulación de derechos, poca o nula preocupación por la vigencia efectiva. ¿Cómo podemos conocer cuál es el contenido de este derecho a la protección especial que está hiperregulado, como comenté hace un momento? Tenemos en el ámbito de niñez dos organismos en cada uno de los sistemas. En el orden regional, como les dije también hace un rato, el mecanismo más fuerte de mayor intensidad, de exigibilidad, que es la Corte Interamericana. Y digo la Corte Interamericana, no digo el sistema interamericano, digo la Corte porque no quiero introducir una discusión respecto del carácter obligatorio o no de las decisiones de la Comisión Interamericana, ¿sí? Con la Corte Interamericana está un poco, no está resuelta, pero es un poco más sencilla la argumentación, ¿sí? Entonces tenemos Corte Interamericana, Comité de Derechos del Niño. La investigación se hizo así, focalizada en la Corte Interamericana, pero muchas veces consultando al comité a ver qué es lo que el comité opinaba sobre algo que había dicho la Corte Interamericana.
no consideramos, salvo en algún caso muy específico, en una nota al pie, lo que la Comisión Interamericana haya dicho sobre estas cuestiones, por un entendimiento de que lo que resulta en principio obligatorio para el Estado es, al aceptar la competencia contenciosa de la Corte, es lo que dice ese tribunal. ¿Sí? La Comisión tiene otras características. Y en cuanto al Comité de Derechos del Niño, a partir de lo que dijo la Corte Suprema como organismo rector de la interpretación del tratado en las condiciones de su vigencia, también sin entrar a profundizar en el carácter obligatorio o no de las decisiones o de las resoluciones y de los informes del comité, ¿sí? De modo que el foco está puesto en la Corte Interamericana. Porque es así, el corazón del sistema, el núcleo, es el artículo 19. Está lleno, está hiperregulado el tema, pero lo único que lo pone en funcionamiento es el artículo 19. No hay otra forma por donde entrar, ¿sí? Un artículo que dice poquito. Dice que todo niño tiene derecho a medidas de protección por su condición de menor requiere de parte de su familia, sea el Estado. Ahí vemos los 3 niveles de obligados. Pero que en general, en los casos de niños, la mayoría de los casos, tienen que ver cuando entra en crisis el primer anillo. Históricamente, no de ahora, de hace 500 años, yo podría mostrarles fallos de ingleses, que son recursos de habeas corpus, donde se ve como frente a la ausencia de una familia, un abandono material, digamos, o una familia que no está cumpliendo debidamente con la confianza que el rey delega en el padre, el príncipe se subroga otra vez en esta confianza que ha fracasado y recupera su obligación y se hace cargo de su obligación de cuidado hacia ese niño cuyos representantes naturales no están realizando de manera adecuada. Esto es muy antiguo, ¿sí? Pero en el derecho internacional esta es la fórmula que se usa en el fondo para decir lo mismo. Y los casos problemáticos son, en general, los casos donde hay ausencia o hay alguna dificultad en la satisfacción de los derechos que, por ejemplo, Ernesto Garzón Valdés va a llamar el coto vedado, los derechos esenciales, que naturalmente, bueno, probablemente en los casos de la mayoría de las personas y de todos nosotros casi con certeza, fueron satisfechos por nuestra familia de origen. Cuando esta familia no puede garantizar estos derechos, ni la comunidad, y sobre todo en nuestro ámbito cultural, que no tenemos, como en otras partes del mundo, prácticas comunitarias que determinan que cuando una familia no funciona, es la comunidad la que se hace cargo de un niño, que esto pasa en otros pueblos, entonces automáticamente es el Estado el que está obligado a subrogarse en la obligación parental, familiar, y garantizar estos derechos del coto vedado, que son este núcleo duro de derechos. Si leen a Garzón Valdés en sus 2 artículos de la revista Doxa sobre el paternalismo justificado, son estos derechos que no son derechos de protección que no son transables por derechos de libertad, por decirlo de una manera hiper resumida, ¿sí? Vamos con la siguiente. El otro concepto clave para entender el argumento de esta clase es una definición de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la primera sentencia en la que interpretó este artículo 19, que es el sentido que le da la expresión corpus iuris. La Corte Interamericana, en la sentencia Villarán Morales, que es esta primera sentencia, va a decir esto. Sebastián, por favor, si puede leer. Tanto la Convención Americana como la Convención sobre los Derechos del Niño forman parte de un muy comprensivo corpus iuris internacional de protección de los niños que debe servir a esta Corte para fijar el contenido y los alcances de la disposición general definida en el artículo 19 de la Convención Americana. Fíjense que en ese párrafo, que es trascendental,
la Corte Interamericana lo que hace es conectar al sistema universal con el sistema regional. Entonces dice, los internacionalistas presentes me corrigen si me equivoco, pero en rigor para mí lo que hizo el tribunal no fue más que aplicar la Convención de Viena, ¿sí? Y en definitiva aplicó esas reglas como no le alcanzaba con el artículo 19, porque dice medidas especiales de protección y no dice más. Y no había otras normas en el sistema interamericano, salvo estas normas de derecho internacional privado que para la Corte Interamericana no existen. Eso es una rareza histórica. Entonces, la Corte Interamericana dice, para entender de qué se tratan los derechos de los niños de los que me habla el artículo 19, tengo que ir al sistema universal. Es una novedad, porque la Corte Interamericana no puede interpretar normas del sistema universal. Entonces, tenemos estas dos conceptos fuertes. Corpus Juris, amplio Corpus Juris de la Corte Interamericana de protección de derechos de niños y derecho de los niños a su protección especial, artículo 19. Con estas dos nociones se construye toda la jurisprudencia, a partir del desarrollo de estas dos ideas, toda la jurisprudencia posterior del tribunal. Ustedes ubican normas universales, normas regionales y derecho doméstico, van a ver cómo se fue construyendo el corpus juris robusto del que les hablé y cómo es que la Corte Interamericana llega a decir lo que dice. La Corte no lo explicita, pero lo que es evidente cuando la Corte se tiene que pronunciar en este primer caso Villarara Morales es del año 99. La Convención Americana es del año 69. La Convención sobre Derechos del Niño, aprobada, ¿no? Después los países la ratificaron, piensen que en una época fueron décadas muy complicadas para América Latina. La Convención sobre Derechos del Niño se fue en el año 89. ¿Sí? Y la primera sentencia que habla de derechos del niño en la Corte Interamericana es del año 99. 30 años después de que se hubiera aprobado la Convención Americana. O sea que se aprobó y a nadie se le ocurrió litigar casos de niños, o la Corte no veía que en las matanzas y en las sentencias que salían había niños, estaban completamente invisibilizados. Y este es un punto interesante para ver cómo el derecho internacional de derechos humanos en algunos casos tiene una fuerza que es más performativa que normativa. La Convención sobre Derechos del Niño, solo ese tratado, es un tratado bastante débil, ambiguo, que se puede interpretar tal cual, de muchas maneras, por eso todo el mundo lo firmó, si no, no hubiera sido tan ampliamente ratificado, con unas reservas que van en contra del objeto y fin del tratado, etc. Sin embargo, en algunas regiones como la nuestra, tuvo un impacto político extraordinario. En mi interpretación, fue la enorme difusión de la cuestión de los derechos de los niños a partir de la aprobación de la Convención que hizo que la Corte Interamericana empezara a prestar más atención, a enterarse de que estaba este artículo 19, sumado a los cambios históricos, al activismo de la gente que se dedica a estos temas, al agotamiento de determinadas agendas también, la necesidad de recursos nuevos, pero en definitiva, ustedes pueden ver cómo es claro que, contrariamente a lo que se dice en América Latina, lo vamos a ver en un minuto, los derechos de los niños no empiezan con la Convención. Miren, acá tienen normas del año 24, la primera declaración de Ginebra, ¿sí? Hay normas anteriores de la OIT del año 21, de la época 19-21, de la época de la ley de maltrato de menores. La OIT ya sacaba normas sobre niños trabajadores que expresan derecho a la protección especial. Protección de mujeres embarazadas o lactantes, que claramente no estaban pensadas como derecho de la mujer lactante o embarazada, sino como protección del no nacido o del niño que acaba de nacer. Y estas son normas que anticipan esta protección especial y derechos de los niños en 60 años, ¿sí? Respecto a la Convención. De modo que la estructura del Corpus Juris y la forma en la que se fue armando revela claramente que los derechos de los niños no empiezan con la Convención del Niño, tal como se instaló en los discursos latinoamericanos. ¿Sí? Los derechos de los niños están en el origen del derecho internacional. Al punto que yo tengo una hipótesis de trabajo que no he tenido tiempo de desarrollar y que he discutido con algún profesor en la facultad, en el sentido que el derecho a la protección especial
era norma ius cogens antes de ser norma que corporizó el derecho positivo internacional, ¿sí?